Bueno, para hoy vamos a empezar la tercera parte del programa, ¿sí? Vieron que desde el principio de año yo les fui transmitiendo que el programa está dividido en tres partes, que implican dos cortes fundamentales en la obra de Freud, uno en 1900, que ya lo trabajamos a partir de la interpretación de los sueños, y el otro en 1920, que es lo que vamos a empezar a trabajar hoy. ¿Por qué nosotros pensamos un corte en 1920? Porque es el momento en el cual Freud publica El más allá del principio de placer, que es un texto que, al igual que la interpretación de los sueños, funciona como una bisagra. El más allá del principio de placer implica en la obra de Freud un antes y un después, como nos pasaba con la interpretación de los sueños. ¿Por qué? Porque va a implicar muchos cambios, al igual que el otro texto, tanto a nivel teórico como a nivel clínico, ¿sí? Siempre que Freud hace una modificación en cuanto a lo teórico, eso tiene implicancias en la clínica. Y además, todas esas modificaciones que Freud va haciendo en relación a la teoría se desprenden de la clínica. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que pensar la práctica y la teoría en el psicoanálisis bien de la mano, ¿sí? A lo largo de toda la obra de Freud. Nosotros estuvimos trabajando las dos primeras partes. Saben que la primera se llamaba De la defensa al aparato de deseo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Freud empezaba en esos primeros textos con la hipnosis, con el principio de constancia, hasta 1900, donde marcábamos ese primer corte a partir de la idea de deseo. Y una segunda parte, donde trabajamos más que nada la cuestión de la pulsión, que se llamaba La pulsión y su ordenamiento. Partimos de la idea de pulsión desde 3 ensayos y fuimos trabajando todas esas cuestiones que Freud establecía para pensar cierto orden en relación a la pulsión, que al principio estaba completamente desordenada, ¿sí? Freud nos decía, al principio de la vida la pulsión era anárquica, que era lo que tenían que poner en el parcial, era anárquica, estaba desordenada, y hay ciertas cuestiones como el complejo de Edipo, como el complejo de castración, como el narcisismo, que van permitiendo cierto orden a la pulsión, ¿sí? Esta última parte del programa, esta tercera parte, se llama Las paradojas del orden. De ese orden que fuimos trabajando. Es decir, lo que vamos a trabajar a partir de más allá del principio de placer es eso que se encuentra Freud, que implica cierta contradicción, cierta objeción a ese orden que fuimos trabajando hasta acá. Ese orden otorgado principalmente, o a partir de esta lógica de lectura, en relación al padre, no al padre, el padre biológico, sino a la función paterna, ¿sí? A la provisión. Bien, perdón, ese es mi perro. Bien, entonces, vamos a trabajar ahora con todo eso que contradice este orden otorgado por esas cuestiones que fuimos trabajando, a partir, inicialmente, de más allá del principio de placer. Más allá es un texto que Freud escribe en 1919, pero que publica un año después, en 1920. Que no es cualquier momento. Vieron que nosotros fuimos trabajando en el resto de los textos cuáles eran los antecedentes a ese texto y además en qué momento Freud los escribía. El más allá del principio de placer lo tenemos que contextualizar también, porque Freud lo escribe en un momento histórico particular y además en un momento de él personal particular. Lo escribe en el momento en el cual había terminado la Primera Guerra Mundial, en el cual Europa estaba destrozada, ¿sí? Estaban los efectos de esa Primera Guerra. Había una pandemia también de gripe española, y ahora vamos a pensarlo también desde acá, y además lo escribe después del suicidio de un gran amigo de él, y además muy cerca de la muerte de una de sus hijas, que es Sophie. Muchos los que estudian, digamos, la obra de Freud después, refieren que algo de estas pérdidas tienen que ver con lo que Freud escribe en ese texto. Él dice que no tiene tanto que ver, pero sin embargo, hay algo del texto en el cual Freud presenta la pulsión de muerte, que está atravesado por la muerte en sí. Van a ver que es un texto muy complejo y que además es un texto que abre más de lo que cierra. ¿Qué quiere decir eso? Que lo van a leer y no lo van a entender en una primera instancia. Tengan en cuenta eso. Y
tengan en cuenta que cada vez que lean Más allá del principio de placer, así como se los decía con la introducción del narcisismo, van a encontrar cosas nuevas, ¿sí? Es un texto que tiene múltiples lecturas y que se sigue estudiando. Los analistas continúan estudiando Más allá del principio de placer. De hecho, el año pasado se cumplieron los 100 años, que además paradójicamente fue en la época del COVID, ¿no? Y van a ver que el más allá permite pensar un montón de cosas en relación a lo que pasó el año pasado y este año. Vamos a ir viendo algunas cuestiones para pensarlo, fundamentalmente en relación a lo traumático y en relación a la pulsión de muerte. Pero el año pasado había planeado un montón de cosas en relación a los 100 años del más allá. Jornadas, de hecho el próximo libro nuestro de la cátedra tiene que ver con el más allá del principio de placer. ¿Para qué les transmito eso? Para que puedan registrar la complejidad del texto, ¿sí? Y todas las lecturas que implica. Van a ver que en cada párrafo Freud dice un montón de cosas, ¿sí? Esa es la complejidad. Y además, la pulsión de muerte implica algo complejo, tanto para transmitir como para comprender. ¿Sí? Van a ver que es algo muy particular lo que sucede con la pulsión de muerte, que es lo mismo que pasa en la clínica. Hay algo de la pulsión de muerte que es un concepto tan complejo, pero a la vez complejo a la hora de trabajarlo, porque Freud dice que es mudo, y esa mudeza, esa imposibilidad de ponerlo en palabras, hace que sea también difícil de entender. Es la duda que les queda a la mayoría, y lo que te preguntan en el final que no entendieron tiene que ver con la pulsión de muerte. Así que vamos a tratar de trabajarlo para que lo podamos comprender, ¿sí? O por lo menos nos quede una idea. Yo les voy a leer lo que dice Freud en una carta, please, en relación al texto antes de publicarlo. Él dice: estoy escribiendo un trabajo con el misterioso título Más allá del principio de placer, que está en proceso de creación. Digo allí muchas cosas que son realmente poco claras. Él mismo dice que dice cosas poco claras. El lector deberá arreglárselas por sus propios medios. A veces no se puede hacer otra cosa. Esto es lo que él dice sobre su propio texto. Así que es eso con lo que nos vamos a encontrar, ¿sí? Vamos a ver con qué nos las podemos arreglar para poder entenderlo. Este texto lo que produce es lo que otros autores, esto no lo ha dicho Freud, ¿sí? Sino los que lo han leído y los que estudian la obra freudiana, han llamado este momento de la obra como el giro de los años 20 o el gran giro. ¿Por qué? Por esto que les decía, porque el más allá del principio de placer implica un nuevo dualismo pulsional, ¿sí? Ya no vamos a hablar de las pulsiones yoicas y las pulsiones sexuales, no es que no existen más, sino que vamos a armar otro dualismo. Implica la elaboración de una segunda tópica, es decir, que esta primera idea del aparato psíquico de consciente, inconsciente y preconsciente ya no alcanza, ¿sí? Ya no le sirve, va a tener que ofrecer una más compleja, que es ello, yo y super yo. Y además va a modificar sus ideas en relación al trauma, que es algo que nosotros hemos trabajado desde el principio de la materia, y en relación a la angustia. Todos esos cambios implican el giro a partir de la escritura del más allá del principio de placer. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir más allá del principio de placer? Si nosotros vamos pensando y nos remontamos a lo que fuimos leyendo, ¿no? Si hacemos una lectura del programa y lo atravesamos, tenemos que ir pensando cuáles eran los principios que Freud determinaba que se encargaban del funcionamiento del aparato psíquico, ¿sí? En los primeros textos, en la primera clínica, en esa clínica que tenía que ver con Breuer, que tenía que ver con Charcot, no sé si se acuerdan, pero Freud planteaba el principio de constancia, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Que él decía, ¿cómo funciona el aparato? A partir del principio de constancia, es decir, a partir de un aumento y una disminución de la energía. El aparato que buscaba, el equilibrio, la homeostasis, es decir, para un buen funcionamiento, lo que se buscaba es que ante el aumento de energía, el aparato lograra descargarla, ¿sí? Se buscaba ese equilibrio. Entonces Freud, la clínica y la dirección de la cura, la basaba justamente en este principio de constancia. Pensaba el síntoma desde ahí y la cura de los síntomas desde ahí. ¿Se acuerdan? Desde la reacción. Es decir, venía un paciente con un síntoma y se lo ponía a hablar, ¿para qué? Para producir la descarga. Ese era el principio de constancia. ¿Y hasta dónde lo sostiene Freud? Hasta 1900. Porque en ese momento, ¿qué introduce?
el inconsciente y la vivencia de satisfacción. Es decir, el concepto de deseo. Ahora, con la vivencia de satisfacción, hay algo de este principio de constancia que queda desterrado. Ya no podemos hablar del principio de constancia, porque Freud va a decir, hay siempre en el aparato cierta tensión, nunca se puede alcanzar el equilibrio, nunca se puede alcanzar ese punto cero, producto de ese deseo inconsciente, que después podemos decir que hay algo de la pulsión, ¿no? Ahí, ¿se acuerdan que decíamos la pulsión nunca cede, siempre insiste? Es decir, la pulsión no nos habilita a pensar un equilibrio, jamás, jamás. ¿Por qué? Porque hay algo que siempre está demandándole al aparato que haga algo con eso. Entonces ahí el principio de constancia cae, y Freud empieza a hablar del principio de placer, que planteaba que el aparato cómo se maneja, cómo funciona, buscando el placer y evitando el displacer. Habíamos dicho que, sin embargo, entre principio de placer y principio de constancia había ciertas cuestiones en común, porque Freud decía, el placer es una disminución de la energía o de las cargas, y el displacer un aumento. En este momento, hasta acá, el aparato para Freud funcionaba por el principio de placer. Pero en este momento, Freud se encuentra con ciertos fenómenos, con ciertas situaciones en las cuales los sujetos llevan a cabo ciertas cuestiones que nada tienen que ver con el placer. Freud va a decir, hay ciertos fenómenos, ciertos modos de funcionamiento, ciertos rasgos de carácter, que los sujetos repiten, y esta cuestión de la repetición es fundamental, repiten una y otra vez, que nada tienen que ver con el placer, que no conducen a un placer, al contrario, que lo que conducen, que lo que producen es un displacer, es un sufrimiento, y sin embargo, los sujetos no dejan de repetirlos, ¿sí? O sea, ¿de dónde parte este texto? Del encuentro con ciertos fenómenos dentro de la clínica y fuera de la clínica, ahora los vamos a distinguir, de ciertos fenómenos que repiten, que producen displacer, y que los sujetos los repiten una y otra vez. A esos fenómenos Freud los llama compulsión de repetición. Ahora vamos a ir ahí. Pero piensen en esta palabrita, porque compulsión no es cualquier cosa, ¿no? Ahí tenemos la pulsión en el medio de la palabra, si lo pensamos. Entonces, ¿qué va a decir Freud? Si el aparato se rigiera solamente por el principio de placer, entonces nadie llevaría a cabo nada que no implicara un placer, ¿sí? Si solamente lo que rigiera en el aparato, y si realmente reinara el principio de placer, entonces nadie llevaría a cabo, nadie repetiría ninguna actividad, ningún rasgo de carácter, ningún modo de funcionamiento que implique sufrimiento, ¿no? Todo lo que se haría sería en búsqueda de placer. Pero se encuentra con... Profe, Sí, dime. ¿me repetís la palabrita compulsión qué más? De repetición. Gracias. Compulsión de repetición. Hoy lo vamos a nombrar y la próxima lo vamos a trabajar bien. Entonces, ¿qué va a decir Freud? No es que vamos a desterrar, que vamos a eliminar el principio de placer, ¿sí? No es como el principio de constancia, que vamos a decir, el aparato no funciona por el principio de placer. Sí, el principio de placer comanda el aparato. Ahora, hay un más allá. Eso es lo que Freud va a decir. Es cierto que el aparato va a buscar el placer y evitar el displacer. Sin embargo, hay un más allá al principio de placer. Esperen que se me desenchufe la bomba. Hay un más allá al principio de placer. Y eso es lo que vamos a trabajar en este texto, ¿sí? Es decir, estos fenómenos lo que hacen es sacarle el imperio, podemos decir, el reinado al principio de placer. Porque es cierto que funciona, pero hay algo que está más allá, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Y vamos a tener que buscar la relación entre eso que está más allá del principio de placer con la compulsión de repetición y con la pulsión de muerte, ¿sí? Esa va a ser como la orientación. Bien. A esto Freud lo que va a sumar es decir que en realidad hay una tendencia a la búsqueda de placer. Tendemos a buscar el placer. Sin embargo, eso se va a alcanzar, dice Freud, solamente por aproximación.
no se va a alcanzar el placer completamente, ¿sí? Entonces, a partir de este momento, a partir de este texto, con el encuentro con esos fenómenos, cae, podemos decir, el reinado del principio de placer, ¿sí? Pero no es que no lo sostiene Freud, sino que va a plantear que hay algo que está más allá, como lo dice el título, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Bien. Este texto tiene dos partes. Vamos a trabajar la primera parte hoy y la segunda el lunes. Tiene una primera parte donde Freud describe estos fenómenos, ¿sí? Que son 4. Las neurosis traumáticas, el juego del Fordá, la repetición en transferencia y la neurosis de destino. Este último hay que engancharlo, no está tan claramente delimitado en el texto, ¿sí? Ahora vamos a ir nombrando los 4. Estos 4 fenómenos son los que vamos a trabajar hoy. Freud le dedica el capítulo 2 y 3 a hablar de estos fenómenos, a describirlos, y después una segunda parte del texto donde da una explicación teórica de estos fenómenos, que es lo más complejo, donde introduce un nuevo modelo del aparato psíquico, una nueva forma de pensar lo traumático y el segundo dualismo pulsional. Eso es lo que vamos a trabajar el lunes, ¿sí? Es decir, hoy vamos a trabajar los fenómenos, fenomenológicamente hablando, podemos decir la descripción que nos da Freud, y el lunes vamos a entender cómo explica la aparición de estos fenómenos teóricamente. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Vamos a arrancar con el primero, ¿sí? Con esta primera objeción al principio de placer, podemos decir, que son las neurosis traumáticas. ¿Qué son estas neurosis traumáticas? Me van frenando, ¿sí? Si tienen alguna duda, me frenan y volvemos para atrás. Y los que leyeron, vayan sumando lo que sepan. Estas neurosis traumáticas, dice Freud, eran ciertos estados subjetivos que aparecían después de determinados episodios que implicaban un riesgo de vida. Él va a decir, por ejemplo, un choque, ¿sí? Un accidente mecánico, pero siempre tiene que estar ese riesgo de vida. Después vamos a ir pensando otros ejemplos más actuales, ¿sí? Les voy a ir contando algunos de la clínica más ahora, más actual. Fundamentalmente en relación al COVID hay cosas que podemos pensar. Y va a servirse fundamentalmente de la descripción que hacían algunos psiquiatras de los soldados que volvían de la guerra. Él va a decir, podemos llamarlas neurosis traumáticas o también neurosis de guerra. Y va a recoger esta descripción que dan estos psiquiatras en relación a cómo es el estado subjetivo de los soldados después de que vuelven de la guerra. Y él va a decir, es parecido a una histeria, porque muchas veces se encuentran síntomas en el cuerpo, ¿se acuerdan que la histeria se caracterizaba por los síntomas conversivos? Pero sin embargo se diferencia de la histeria justamente porque hay un mayor sufrimiento subjetivo, ¿sí? Es decir, puede haber cuestiones en el cuerpo, pero se diferencia porque hay un mayor padecimiento subjetivo, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Y va a decir que para que se den estas neurosis traumáticas o neurosis de guerra, se deben dar determinadas condiciones necesarias, ¿sí? Para que esto suceda, se deben dar determinadas condiciones, que son 2. Esto es muy importante. Lo vamos a dejar dicho y lo vamos a entender un poco más la semana que viene. Estas condiciones eran 2. Por un lado, que no hubiese ninguna lesión física. Él va a decir, para que se produzca esta neurosis traumática, no debe haber ninguna herida, ninguna marca en el cuerpo, ninguna lesión. Es decir, producto de este accidente, no debe haber ninguna marca, no debe haber nada en el cuerpo, ¿sí? Esa es una primera condición. Si existe alguna lesión, si existe alguna herida, entonces la neurosis traumática no se produce, dice Freud. ¿Sí? Primera condición. Entonces, la ausencia total de marcas en el cuerpo producto de este episodio. Y segundo, dice Freud, tiene que participar el factor sorpresa. Es decir, la persona no puede estar preparada a esa situación. Debe ser una situación sin ningún tipo de anticipación, ¿sí? Debe ser algo que irrumpe. El sujeto no puede estar preparado.
Desde ahí vamos a tener que empezar a pensar lo traumático, ¿sí? Es decir, no puede haber ningún tipo de anticipación a ese suceso. Debe sorprenderlo al sujeto, dice Freud. Y para poder explicar esta cuestión, partiendo de esta idea de la sorpresa, Freud va a hacer una distinción que es muy importante clínicamente, que es entre los afectos de terror, de miedo y de angustia. ¿Sí? Vamos un cachito para atrás. Entonces, para que se den las neurosis traumáticas o neurosis de guerra, se deben dar dos condiciones. La primera, que no haya ninguna marca en el cuerpo, que no haya ninguna herida, que no haya ninguna lesión. Y la segunda es la participación del factor sorpresa, que el sujeto no esté preparado para ese suceso. A partir de esta idea de la sorpresa y de esta falta de espera y falta de preparación, Freud hace esta distinción entre el terror, el miedo y la angustia. ¿Cuál es la distinción que hace? Freud nos va a decir que hasta ese momento se ha confundido mucho y que se han usado como sinónimos, pero él va a plantear que no tienen nada que ver, y esto es importante también a la hora de escuchar a un paciente, porque no es lo mismo que un paciente esté angustiado a que esté asustado, ¿sí? La angustia es fundamental en la clínica, y para Freud también. Entonces, es necesaria esta distinción de otro tipo de afecto. No es lo mismo que un paciente esté angustiado a que no lo esté, ¿sí? Y esto Freud ya lo está enganchando en este momento. Entonces Freud nos va a decir, por un lado el miedo. El miedo tiene que ver con cierta sensación frente a un objeto determinado. El miedo es a un objeto en particular, no es a cualquier cosa. Ante el miedo a un objeto, el sujeto lo que puede hacer es tomar diferentes medidas precautorias. ¿Sí? ¿Para qué? Para no encontrarse con ese objeto, para evitar el susto, dice él. ¿Sí? Es decir, cuando el sujeto le tiene miedo a un determinado objeto, va a hacer todo lo posible para evitar el encuentro con ese objeto, porque si no hay un encuentro, entonces eso el susto o el efecto de eso no estaría presente. Si nosotros pensamos un ejemplo, podemos pensarlo en las fobias. ¿Sí? Un sujeto que tiene fobia a determinado objeto hace todo lo posible para no encontrarse con ese objeto. La última clase, cuando trabajamos las zoofobias infantiles, trabajábamos, por ejemplo, al pequeño Hans. ¿Se acuerdan? Que le tenía miedo a los caballos. ¿Qué hacía este niño? No quería salir de la casa. ¿Sí? El no querer salir de la casa era una medida precautoria. ¿Para qué? Para no encontrarse con el caballo. ¿Sí? Para evitar justamente el encuentro con el objeto fóbico. Entonces, el miedo habilita que el sujeto pueda hacer determinadas maniobras para evitar encontrarse con eso que le produce miedo. ¿Sí? Permite cierto estado de preparación. ¿Sí? Es decir, el sujeto no hace lo que lo haga encontrarse con el objeto. Por otro lado, la angustia tiene algo que ver con el miedo, porque la angustia habilita cierto estado de preparación, cierta anticipación, cierta espera al peligro, ¿sí? Tiene que ver con el miedo porque habilita ciertas medidas precautorias también, con la diferencia que muchas veces en la angustia el objeto no es tan claro, ¿sí? En el miedo es determinado el objeto que lo produce, que produce el afecto. En la angustia ese objeto no está tan claro, ¿sí? Es decir, aparece la angustia, pero muchas veces no se sabe a qué. Y eso pasa un montón en la clínica. Muchas veces los pacientes te dicen, estoy Puede ser angustiado. una angustia, puede ser una angustia tipo a una idea o un concepto, por ejemplo, alguien que se sienta angustiado porque no quiere que lo rechacen, Por supuesto. por ejemplo, emocionalmente. Por supuesto, la angustia tiene múltiples variables. Y la angustia, y esto es una cuestión clínica para que se la acuerden siempre, la angustia en la clínica es como una boya. A donde aparece la angustia hay algo que nosotros tenemos que escuchar. ¿Sí? Es decir, cuando un paciente está hablando y se angustia, ahí uno como analista tiene que prestar atención, ¿sí? Porque hay algo, siempre que un paciente se angustia, es importante ahí ubicar qué pasa. Y muchas veces la ausencia de angustia es un problema, ¿sí? A veces la ausencia de angustia puede poner hasta en riesgo a un paciente. A veces es necesario que la angustia se despliegue para poder hacer algún movimiento. A veces cuando un paciente cuenta algo muy grave y no hay angustia, hay que estar atentos,
¿sí? Entonces, la angustia en la clínica, en el psicoanálisis, es fundamental, es como una alerta, como una alarma. Donde aparece la angustia, escuchamos, ¿sí? Entonces, Freud está diciendo esto, la angustia que habilita cierta preparación, ¿sí? Cierto estado de espera a eso que va a pasar, habilita que el sujeto se prepare. Entonces, estos dos, el miedo y la angustia, se diferencian del tercer afecto, que es el terror. Freud va a decir, el terror es eso que se produce cuando sucede algo ante lo cual el sujeto no está preparado, ¿sí? Algo que no se espera, algo que irrumpe, ¿sí? O sea, no hay ni angustia, no hay ni miedo, es algo ante lo cual uno no está preparado, no sabe qué va a pasar, y es el efecto de eso, el terror. Entonces, para que se produzcan estas neurosis traumáticas, estas neurosis de guerra, Freud va a decir, no debe haber angustia. Si hay angustia, el sujeto entonces está preparado, está a la espera. En estos casos, lo que se produce es el terror, ¿sí? El efecto de estas escenas traumáticas son traumáticas. ¿Por qué? Porque no hay angustia y hay terror. No hay nada que permita anticiparse a esas escenas. Y esto es fundamental, ¿sí? Entonces, revisemos. Las dos condiciones son que no haya ninguna marca en el cuerpo, que no haya lesión, que no haya herida, y además que no haya angustia, que haya sorpresa y que lo que se desprenda de esa escena sea el terror, ¿sí? Es decir, que el sujeto no haya podido anticiparse a eso que va a pasar. Si el sujeto puede anticiparse, entonces no es traumático, ¿sí? ¿Está claro? Por ejemplo, hace algunos años acá hubo una inundación muy grande, donde murió mucha gente, fue muy terrible. Nadie estaba preparado a eso. No hubo anticipación. Y fue algo del orden de lo traumático. No saben los efectos que quedó a nivel ciudad. Es terrible. Al principio llovía, pero llovía, caían 4 gotas, y había una locura que era impresionante. ¿Por qué? Porque son los efectos de lo traumático, ¿sí? De que hubo gente que vivió escenas muy traumáticas, terribles. Entonces, el efecto de eso tiene que ver con que sucedió algo ante lo cual nadie estaba preparado, ¿sí? Lo mismo en los atentados, por ejemplo. Cuando uno lee los relatos de los atentados, por ejemplo, el atentado de Atocha, es un poco eso, ¿sí? Es algo que irrumpe y que no había anticipación posible. Eso, el efecto que tiene, es del orden de lo traumático, ¿sí? Si hubiese algo que permitiera anticiparse a la situación, por ejemplo, porque es una situación conocida, porque uno ya lo atravesó, porque hay cierto reconocimiento de lo que va a pasar, entonces no es del orden de lo traumático. En estos casos que toma Freud, lo que aparece es la sorpresa, ¿sí? Algo impredecible, algo que no se esperaba. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Salimos y volvemos a entrar. Profe, Sí. ¿ya cortás? Yo Ya quería agregar corto. algo. Cerramos, volvemos y agregamos, Perfecto. no se corta, Dale, dale. sin dudas. Ahí vamos de nuevo.